Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas estudiantes, a nuestra clase de lenguaje. El objetivo es que puedas retroalimentarte sobre el test de diagnóstico que realizaste la semana pasada. Vamos que arrancamos. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Primero, que puedas reconocer marcas en el texto que faciliten tu comprensión. Es decir, si constantemente vas reconociendo estas marcas textuales, puedes ir mejorando progresivamente tu comprensión lectora. Segundo, que distingas entre textos literarios y no literarios. Las indicaciones para la clase. Siempre toma apuntes en tu cuaderno, sobre todo si hay cosas nuevas que no habías escuchado antes o algunos tips de comprensión lectora. Son súper buenos. Pon mucha atención a lo que se va subrayando en los textos. Vamos entonces con el diagnóstico. ¿Recuerdas este texto? Es de Santiago en 100 palabras. Su título es Adiós y pertenece al texto literario. ¿Por qué? Porque crea un mundo de ficción. Su propósito es entretener. Ok, vamos a leer para que puedas recordar mejor. Apretando los dientes y haciendo esfuerzos por no llorar, la vio alejarse al lado de otro. Supo inmediatamente que nunca más se luciría con ella, despertando la envidia de los muchachos del barrio. Si nos damos cuenta, no sé si te pasó a ti, que hasta aquí pensé que se hablaba de una chica. ¿Te pasó lo mismo? Sigamos. Primero la soñó y luego la tuvo, descargando a diario la excitante energía de su juventud. Tenía el orgullo de haber sido su dueño por un par de dichosos meses. Ahí yo dije, pero ¿cómo va a ser dueño de ella? Y seguía pensando que era una chica. Pero el destino quiso que, a los 12 años, Sebastián, frente a un cortaplumas, tuviera que entregar su bicicleta. Y aquí ya nos damos cuenta que se refiere a la bicicleta. Es muy bueno este texto, si lo vamos comprendiendo, nos da vuelta todo en el transcurso. Se dan cuenta que yo me fui deteniendo y analizando. Eso es lo mismo que tendrías que hacer, como ir reflexionando con el texto. Vamos a analizar la pregunta que causó un poquito más de dificultad. Respecto a el narrador. Entonces esta pregunta se basa en el narrador. El narrador, digamos, es quien relata, quien nos va, esa vocecita que nos va relatando la historia. Veamos las opciones, seamos prácticos. Aquí tenemos que está dentro, que está dentro, que está fuera, que está fuera. Entonces tenemos dos que dicen que está dentro de la historia y dos que dicen que está fuera. Primero, entonces tengo que decidirme, ¿está dentro o está fuera? Ok, pero profe, ¿cómo sé eso? Pues cuando está fuera de la historia, narra en tercera persona del singular o plural, es decir, él, ella, ¿cierto? Ellos, ellas. Vuelvo a repetir, si narra en tercera persona gramatical como él, ella, usted, quiere decir que está fuera de la historia, ¿sí? ¿Y cómo reconozco eso en el texto, profe? Dice, apretando los dientes. Él o ella está apretando los dientes, haciendo esfuerzos por no llorar. Él o ella está haciendo esfuerzos por no llorar. Él la vio alejarse. Él primero la soñó y luego la tuvo. Entonces siempre estamos hablando de él. O en este caso es de él, pero podría haber sido ella también. Entonces está fuera de la historia. Tenemos estas dos posibilidades. Borramos un poquito, descartamos estas y nos quedamos con estas dos. ¿Cuál es la diferencia? Dice que está fuera de la historia y relata lo que ve del personaje y lo que siente. En cambio, te dice que está fuera de la historia y relata, y ahí marcamos solo lo que ve del personaje. Veamos, aquí hay una parte y aquí vuelvo al objetivo, reconocer marcas del texto. Hay una parte que dice, primero la soñó.
¿Cómo sabe el narrador que el personaje primero la soñó? O sea, ¿sabe sus pensamientos? Mm. Y dice, supo inmediatamente. ¿Cómo el narrador sabe que el personaje supo inmediatamente? O sea, conoce sus pensamientos y conoce lo que siente el personaje. Entonces, la correcta sería lo que ve y lo que siente o lo que piensa el personaje. Esta es o esta era la alternativa correcta. Veo que más del 50% acertó, pero esta fue la que menos acertaron, porque les fue bastante bien con este texto. Parece que hubo mucha comprensión o les gustó. Efectivamente, entonces es esa. ¿Ven? Ese es un poco el análisis que deberían hacer con cada pregunta y sobre todo en miras de la examinación. Ya no los quiero estresar, pero ya pensemos en la examinación desde ya, pero tranquilamente. Muy bien, continuamos. Otra pregunta del texto, de este mismo texto. Dice cómo se sentía Sebastián cuando andaba en bicicleta. Y aquí tú tienes que evaluar, según las marcas textuales, cómo se sentía. Y aquí hay una parte que dice, y vuelvo a dar el tips, tienes que reconocer marcas textuales. Tenía el orgullo de haber sido su dueño por un par de dichosos meses. Ujú. Despertando la envidia de los muchachos del barrio. O sea, más que alegre, se siente orgulloso, como se sentía muy bien, muy bacán, si lo queremos decir en términos informales, al pasar por el barrio en su bicicleta, ¿cierto? Y aquí textualmente dice tenía el orgullo. Bueno, eso te ayuda un poquito más. Orgullo y alegre eran como los dos más fuertes, ¿sí? Pero alegre era un distractor. Sonriente no, y temeroso no, porque temeroso quizás podemos interpretar que podría haber estado temeroso, pero nada en el texto me indica que se sentía temeroso cuando andaba en bicicleta. Y aquí dice cuando andaba en bicicleta, no cuando se la robaron. Ojo ahí, ojo, ojo. Entonces es orgulloso y la mayoría, miren, más del 70% respondió correcta, ¿sí? Para los que no, bueno, espero que les sirva este análisis para que puedan ir agregando esos tips a su lectura. Continuamos y ya cambiamos de texto. De repente apareció esto, pero ¿qué es esto, profe? Bueno, esto es un afiche o una infografía llamada infografía o también llamado texto multimodal. ¿Por qué texto multimodal? Porque mezcla texto con imágenes. ¿Sí? O en este caso, información, datos. Hay muchos datos aquí, ¿cierto? ¿No te llamó la atención primero eso? Los tantos datos que había, ¿cierto? Miren, muchos datos. Ok, vamos a ver la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la infografía anterior? Cuando me dice cuál es el propósito, es que yo tengo que ver, analizar toda la infografía en términos generales, ¿sí? A ver, ¿qué pretende el que creó esta infografía? ¿Pretende informar? ¿Pretende destacar? ¿Pretende indicar? ¿Pretende promocionar? Hay que fijarse mucho en los verbos. Los verbos siempre nos dicen algo. ¿Ya? Entonces, vamos. Veo que solo el 34,8% me respondió el azul. Dice informar respecto de algunos datos. Bien, algunos datos asociados a la red social Facebook. Suena muy bien, ¿cierto? Vamos a ver este porcentaje que fue casi la mayoría, el 47%, estuvo acá. Dijo que promocionar que Facebook sigue siendo la red social más utilizada. Analicemos estas dos opciones. Realmente lo que me está haciendo esta infografía es informando y yo como receptor me estoy dando cuenta de una información nueva que no conocía. Por ejemplo, no sabía que 600 millones de usuarios en el mundo y que el 54% son mujeres y el 46% hombres. Entonces, mayoritariamente me estoy informando. ¿Por qué no promocionar? Porque promocionar tiene que ver, por ejemplo, con, a ver, ahora Facebook se lanzó una nueva funcionalidad. Úsala.
Ah, ahí estoy promocionando. Ahora Facebook puedes mejorar tus fotografías. Ahí estoy promocionando con el objetivo de que los cibernautas prefieran Facebook, ¿cierto? Entonces realmente no está promocionando, solo está informando. Destacar los máximos logros alcanzados por Facebook no puede ser porque aquí no aparece ningún logro. Logro sería como, por ejemplo, Facebook ha crecido exponencialmente durante el último año. Mentira, creo que TikTok lo ganó. Entonces, no está destacando los logros. Aquí no hay logro, aquí hay solo datos. Indicar alarmantes porcentajes, la verdad es que yo puedo como persona, como yo, decir que son alarmantes, pero esa es mi interpretación. Pero el propósito de la infografía, quien creó esta infografía, era solamente informar respecto de algunos datos asociados a la red social Facebook, como la respondió el 34. Ujú. Muy bien, continuamos para que no nos alarguemos mucho. Y ya estamos en la última. Recuerden, no sé si este texto que era una noticia, ¿cierto? Lo podemos ver con el subtítulo, con una bajada de título, como se le llama, y aquí falta el cuerpo de la noticia, que es el que leíste, ¿cierto? Vamos a analizar en esta ocasión la pregunta abierta, que creo que por ahí estuvo un poquito más débil, pero no tanto. Muchos contestaron preguntas muy buenas y muy desarrolladas. Pero ¿por qué me quiero detener aquí? Porque en la examinación te piden que tú, por ejemplo, cuando respondes a este tipo de preguntas, ¿cree usted que la actividad propuesta por la noticia cumple con ser buena, bonita y barata? ¿Por qué? Fundamente y escriba su respuesta. Es decir, sí, cumple. Esa respuesta no puede ser, ¿ya? Porque no te va a dar todo el puntaje, te va a descontar mucho puntaje. Porque lo que quieren es que tú respondas con fundamentos, que justifiques. Si tú dices que sí, ¿por qué sí? Ujú. O dices que no, ¿por qué no? Bien, aquí elegí estas dos de muchas. Había muchas buenas, insisto. Si solo necesitas las ganas y un tiempo para hacerlo, sí, solo necesitas las ganas y un tiempo para hacerlo. Está muy buena, pero le falta un poquito más de desarrollo. Así como, Ah, como por ejemplo, es muy económica, de hecho es gratis, puedes salir a caminar y no te gastas en nada, respiras aire fresco si quieres salir en las mañanas y bla, 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 ¿cierto? Esta pregunta ya está mucho más completa. Dice sí, porque es una actividad sin un alto costo económico. Aquí se refiere a esto, que es barato. Solo demanda de tiempo, el cual se puede adquirir, valga la redundancia, haciéndose un espacio en el calendario de la persona. Solo requiere de una buena actitud y las ganas que tenga la persona por hacer ejercicios. Las personas que no corran con habitualidad deberán acudir a un médico para tratar los posibles daños físicos ocasionados, por ejemplo, el fumar, cigarrillos, bla, bla, bla. Entonces, este estudiante, este o esta estudiante, toma un dato del cuerpo de la noticia para ir fundamentando, ir justificando súper bien. Bien, entonces espero que con esta retroalimentación del diagnóstico te haya quedado más claro cómo deberías empezar a responder y cómo deberías ir analizando. La noticia, bueno, este es un texto no literario que pertenece a la noticia y su propósito es informar, obviamente. La última parte de la clase, y con esto ya estamos en lo último, y cumplimos con el segundo objetivo, que es que tú empieces a distinguir entre un texto literario y un texto no literario. Así que pon pausa si quieres y vas anotando algunos tips. En términos simples, yo diría que un texto literario es un texto que tiene como propósito entretener. Y ustedes me dirán, bueno, profe, pero yo no me entretengo leyendo novela o no me entretengo leyendo cuentos, ni poesía, ni obras dramáticas. Pero fue diseñado para entretener, ¿ok? Y crea un mundo de ficción, un mundo creado, ¿bien? Y un texto no literario representa siempre la realidad. Anótalo, texto no literario representa la realidad. Como por ejemplo la información, como la infografía que vimos o la noticia que también vimos. De hecho, aquí puse gracias por compartir esta información importante conmigo. Bien, para que te quede más claro, revisemos el video.
Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, Muy bien, por ahora eso es suficiente para que reconozcan los textos literarios y los textos no literarios. Con esto ya estamos terminando y, por supuesto, podemos clasificar el universo de ahora sí, te agradecemos tu atención. Se despide el equipo de lenguaje del primer ciclo medio, Natalia, compuesto por Natalia, quien les habla, Alejandra Cosio, Matías y Tania. ¿Sí? ¿Qué te invitamos? Te invitamos a que hayas tenido la atención en este video y que en los próximos videos sigas así, que tengas sobre todo tu espacio para estudiar, como sea, escuchando música o no escuchando música, pero lo importante es que tengas tu espacio. Puede ser en la noche, en la madrugada, si eres a veces un poquito más madrugador o tienes diferentes, tú ves tu horario, pero que tengas un espacio, sobre todo, perdón, para lenguaje que necesitas leer y comprender mucho, ¿vale? Hasta la próxima.